Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio donde seguimos estudiando la Biblia. Estamos haciendo la lección, dándole un repaso a la lección de la escuela sabática que viene hablando del libro de Génesis. Hemos llegado a la lección número 6, la cual nos viene hablando de las raíces de Abraham. Y es que hemos dejado atrás ya a Babel y su torre, y ahora comenzamos este camino para conocer a uno de los más grandes patriarcas y héroes de la fe, y no solo de la fe israelita, sino también de la fe cristiana. Y en la peregrinación de Abraham nos encontraremos con un hombre que ha perdido su identidad, pues Dios está dispuesto a darle una nueva. En medio de esta peregrinación nosotros podremos observar que Abraham ha recibido dos tipos de llamado. El primero se dice en hebreo Lech Lechach, que se traduce como vete, allí en Génesis capítulo 12 versículo 1. Y el segundo es otro Lechach, el Lech Lechach, que también, recuerden, se traduce como vete, y lo encontraremos en Génesis capítulo 22 versículo 2. El primer vete, el vete, lleva a Abraham a dejar su pasado, a abandonar lo que es su identidad, su familia, su historia, su propia tierra. Tenemos que el segundo vete lleva a Abraham a abandonar su futuro, ese futuro que es representado en la persona de su hijo. Abraham es un nómada, el cual siempre está en movimiento, viajando a donde el Señor lo está llevando, pues él solamente depende de Dios. Durante 3 semanas estaremos estudiando sobre ese Abraham, especialmente la frase que marca la historia de este patriarca, aquella frase que es no temas. Y es interesante que entre los dos Lech Lechach, tanto en el capítulo 12:1 como en el 22:2, la historia de Abraham se divide en 3 partes, las cuales están marcadas por 7 revelaciones de Dios y que se distribuyen en una manera quiástica, produciendo un eco entre ellas, lo que nos sugiere una unidad literaria y a la misma vez resalta una idea central, la cual es la fe de Abraham y la naturaleza del pacto de Dios con él. Aquí en pantalla, por supuesto, les voy a poner la imagen, como siempre trato de hacer, aparecer la imagen del quiasmo de cómo se divide la historia de Abraham en esos 7 pasos que nos presenta el quiasmo. Así que nosotros tenemos en el quiasmo tenemos el primer punto, que es A, que es Lech Lechach, que se traduce vete, llamado a Abraham a dejar su pueblo. Esto está en el capítulo 12, versículos 1 al 9. Luego tenemos la estadía en Egipto, del capítulo 12, versículo 10 al 13:1, la primera parte de ese versículo. Luego tenemos en C a Abraham y Lot. Lo tenemos allí en el capítulo 13, versículo 1, la segunda parte, hasta el versículo 14. Luego en la mitad, como centro, tenemos D, donde encontramos el pacto abrahámico, capítulos 15 al 17. Luego tenemos C1, Abraham y Lot, otra vez, capítulos 18 y 19. Luego B1, estadía en Gerar, capítulos 20 al 21. Y luego en A1 tenemos el último Lech Lechach, el último vete, llamado a Abraham a dejar su futuro, capítulo 22, versículos 1 al 19. El último ser humano que había escuchado la voz de Dios fue Noé, por medio del cual Dios hizo un pacto. Recordemos que ese pacto tenía que ver con la destrucción de este mundo por medio de un diluvio. Dios prometió a Noé y por ende a las familias de la tierra que no volvería a destruir este planeta a través del agua, a través del diluvio, y para ello puso, recuerden, el arco iris como símbolo de esa promesa, de ese pacto. Ahora Dios vuelve a hablar con otro ser humano. Desde Noé no había vuelto a hablar con ningún ser humano. Ahora vuelve a hablar con otro ser humano, con Abraham. Las palabras de Dios aún retumban en los 66 libros de la Escritura. Recordemos las palabras: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 12, versículos 1 al 3. El autor de Hebreos se hizo eco de estas palabras para describir a Abraham de la siguiente manera: por la fe,
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Nehemías también escribió: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Capítulo 9, versículos 7 y 8. Ur era parte de Babel o Babilonia, pues pertenecía a los caldeos. Y fue de esta tierra que Dios quiso sacar a Abraham para bendecirlo y por medio de él bendecir a los futuros creyentes. La orden era dejarlo todo, incluyendo la casa de su padre. Este llamado de Dios no solo se refería a un espacio, sino que también afectaba el tiempo y a la persona de Abraham. La expresión lek lekach contiene un imperativo. Lek, que significa vete, un imperativo es una orden, vete de aquí, vete, y una preposición dativa que es lekach, que significa a ti. Esta construcción gramatical podría estar sugiriendo un énfasis o una idea de relación. En otras palabras, sería algo como: ve a encontrarte contigo mismo para que puedas realizarte. Es decir, Abraham tenía que renunciar a todo e irse para poder establecer su propia identidad. Luego tenemos que la expresión lekach se conecta con 7 acciones de Dios hacia Abraham. Y lo podemos ver aquí de la siguiente manera, lo voy a poner en pantalla también. Lekach, ve o vete. 1, o primero, yo te mostraré. 2, haré de ti una nación grande. 3, te bendeciré. 4, te engrandeceré tu nombre. 5, vuelve a decir bendeciré. Y 6, maldeciré. Por último, el 7 tenemos: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Con esta estructura que estamos viendo aquí de 7 acciones de Dios, podemos observar que esto se convierte en un eco de la creación. A través de Abraham, Dios quería restaurar la promesa de la vida y así bendecir a las familias de los hijos de Noé. Abraham lo único que tiene que hacer es confiar en Dios, pues es Dios quien va a bendecir todo su camino hasta la tierra prometida. Abraham arribó a la tierra de Siquem, donde está la encina de More. Por aquel entonces vivía el cananeo en aquella tierra. En aquel lugar se le apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Todo esto lo podemos leer en el capítulo 12 de Génesis. Este específicamente está en el versículo 7. Ante tal manifestación, Abraham edificó un altar a Yahweh. Posteriormente, Abraham pasó a un monte al oriente de Betel, para luego asentarse entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí también edificó un altar para adorar a Yahweh. Luego Abraham siguió su jornada poco a poco hasta el Negev. Una ironía aparecería en la vida de Abraham, pues no hacía nada que había llegado a la tierra prometida y decide irse a Egipto a causa de una hambruna. Abraham tuvo el valor de enfrentarse a los cananeos y a cualquier inclemencia que le iba surgiendo mientras iba camino a la tierra prometida para poder establecerse en aquel lugar, pero ahora se acobarda por una hambruna. La paradoja que enfrenta Abraham es que Egipto le recordaba su tierra natal, mientras que Canaán era una tierra diferente, que dependía del sistema de lluvias para poder sembrar. La lección del lunes 2 de mayo dice algo muy interesante y cito: las evidencias de gente de Canaán que partió a Egipto en tiempos de hambruna están bien documentadas en los textos del antiguo Egipto. En la enseñanza egipcia de Merikare, un texto compuesto durante el periodo del Reino Medio, entre los años 2060 y 1700 antes de la era cristiana, al proveniente de Canaán se lo identifica como asiático miserable Amu en egipcio, y se lo describe como canalla, escaso de agua, no habita en un solo lugar, la comida impulsa sus piernas. Así que tenemos que hay evidencia de que sí hubo gente que partió de Canaán rumbo a Egipto buscando una estadía, una vida mejor. En Egipto hay un lugar que se llama el Delta del Nilo, un lugar donde el mar Mediterráneo entra al continente convirtiendo el agua salada en dulce y que se divide en varios ramales que forman el río Nilo.
el cual riega toda la tierra de Egipto, y esto lo voy a poner aquí en pantalla para que vean algunas imágenes. Este hecho permitía que las personas vivieran confiadamente de la agricultura sin preocuparse de las sequías, mientras que la tierra de Canaán no experimentaba este fenómeno. Esta fue la razón por la cual Abraham se fue a Egipto, pues buscó la solución fácil al problema que estaba experimentando. El único inconveniente es que Dios le había pedido salir de Ur de los caldeos, pero nunca le pidió que fuera a Egipto. Abraham confió más en sí mismo que en las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de que se equivocó, Dios nunca lo abandonó. En Egipto, el faraón se fijó en Sarai, la esposa de Abraham, a tal punto que la quería por mujer. Pero Dios le mostró que no debía ni tocarla, pues ella era una mujer casada. Por otro lado, Abraham, que desconfió de Dios, dijo que Sarai era su hermana, poniendo en riesgo los planes de Dios. Faraón decidió expulsar a Abraham de aquella tierra, pues no quería sufrir las consecuencias de tal desagravio. Con todo esto, Dios estuvo al lado de Abraham. Recordemos que el proverbista escribió lo siguiente: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Esto está en Proverbios 14:12. Así como Abraham, a nosotros hay muchos caminos que nos parecen fáciles, pero en realidad nos llevan a un destino diferente al que Dios tiene preparado para nosotros. Es por esta razón que siempre debemos obedecer a Dios, pues solo Él sabe qué es lo mejor para nosotros. El salmista escribió: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84, versículos 10 y 11. Al regresar a la tierra de donde había salido entre Betel y Ai, Abraham volvió a invocar a Yahweh en aquel altar que ya había construido antes. Junto con Abraham iba Lot, su sobrino. Ambos tenían tanto ganado que no había espacio en aquella tierra, a tal punto que los pastores discutían entre sí. Así que Abraham y Lot deciden dividir sus caminos. Lot vio toda la llanura del Jordán y los beneficios que ésta podría traerle, pues era similar en riqueza al huerto de Dios, el Edén, y al delta del Nilo en Egipto. Así que Lot decidió irse a establecer en aquella llanura, mientras que Abraham se estableció en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Abraham había madurado, había aprendido la lección. Ahora no decidió irse a una nueva tierra como lo hizo cuando se fue a Egipto. Esta vez permitió que Lot decidiera primero. Luego Abraham confió en la promesa de Dios y se quedó en Canaán. Fue Dios quien le habló nuevamente, pero esta vez para llevarlo al encinar de Mamre en Hebrón. ¿Qué contraste podemos encontrar aquí? Por un lado, Lot ejemplifica a todos aquellos que deciden irse por sus propios caminos, mientras que Abraham ejemplifica a todos aquellos que deciden confiar en Dios. Y es que Abraham fue el que reconoció que la tierra era un regalo de la gracia que Dios le había otorgado. Ahora Abraham vuelve a caminar por fe. Para nosotros esto es una gran enseñanza porque nos muestra que debemos tener el oído siempre abierto para escuchar la voz de Dios y obedecerlo en todo lo que Él nos diga. Después de sobrevivir a Egipto y de tomar la decisión de quedarse en la tierra que Dios le había prometido, Abraham se ve envuelto en una guerra invasiva que viene desde el Sinar. Esto lo podemos leer en el capítulo 14, versículo 1. Recordemos que el Sinar es lo mismo que Babel, que Dorlaomer había estado gobernando durante 12 años, y en su 13º año las naciones se sublevaron y planearon dar un golpe de estado. Una batalla entre los ejércitos de lo que hoy se conoce como Mesopotamia y Persia contra los ejércitos de Canaán, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, a pesar de dicha guerra, Abraham se mantiene al margen. Aunque su tierra también está en peligro, Abraham sabía que la tierra prometida era un regalo de Dios, así que ningún hombre se la quitaría por la fuerza. También cabe resaltar aquí algo, y es que Jacques Ducan, que escribió
la lección, en su comentario sobre el libro de Génesis, propone que esta coalición tiene un significado teológico, y cito del libro de él. El libro de él está en inglés, yo he traducido esta parte, así que la voy a leer en español. Dice de la siguiente manera: esta perspectiva espiritual se sugiere en el contraste entre Abraham y Lot que subyace en estas historias. Mientras Lot partió de donde habitaba, Abraham aún habita junto a las encinas de Manre. Mientras Lot estaba atrapado en medio de problemas y tensiones militares, Abraham vive en paz con sus aliados. Eso lo podemos leer en el 14:13. Mientras Lot fue llevado cautivo sin poder hacer nada, 14:12, Abraham arma a sus siervos y ataca a los enemigos, 14 y 15. Mientras Lot lo ha perdido todo, 14:12, Abraham puede recuperarlo todo, 14:16. Mientras Dios es ignorado en las desgracias de Lot, Abraham vive cerca del altar, capítulo 14, versículo 13, comparar con el 13:18. Abraham da su diezmo, 14:20, e invoca al Señor, el Dios Altísimo, 14:22. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 14, versículos 10 al 13. Ahora Abraham se ve obligado a intervenir, pues un familiar suyo estaba involucrado en la guerra. Lot no solo era el sobrino de Abraham, sino que el patriarca lo consideraba como un hermano. En este caso, es Abraham quien ama a Lot, lo busca y lo rescata, mientras que Lot no siente lo mismo. Abraham va a pelear y gana la batalla. Abraham persigue a los enemigos hasta Dan. Dan fue el nombre moderno que le dio Moisés en su tiempo, pero que en aquellos tiempos el nombre o esta zona se conocía más bien como Laish o Leshem. Solo que Moisés, para que fuera un poco mejor para los lectores contemporáneos de su época, recordemos hace muchos años lo escribió Moisés, le puso el nombre de Dan. Abraham recupera a Lot y a su familia y asimismo logra liberar al rey de Sodoma, el cual se reúne con Abraham y le agradece. Esto lo podemos leer en el 14:17. Lot, el que era activo, ahora actúa pasivamente, mientras que Abraham, que estaba actuando pasivamente, ahora actúa activamente. ¿Qué contraste podemos ver en esto? De repente y fuera de todo contexto aparece un rey, en la escena aparece un rey. Dice la escritura en el versículo 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec viene de la ciudad de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, el cual no se había involucrado en la guerra. Salem significa paz, lo cual es una contradicción de los sucesos recientemente acontecidos. La palabra hebrea Sedec, que significa justicia, está incluida en el nombre de Melquisedec y se opone a las evocaciones de maldad e iniquidad en los nombres de Bera, que se traduce o significa en maldad, rey de Sodoma, y de Birsha, en iniquidad, el cual era el rey de Gomorra. También el lugar de Salem, que Abraham llamaría más tarde el Señor proveerá, en el capítulo 22, versículo 14, se opone a Babel, que promueve el control humano y la usurpación de Dios. El contexto de la presentación de Melquisedec está lleno de referencias religiosas. Por ejemplo, Melquisedec es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera vez que Moisés usaría la palabra Cohen, sacerdote, en la escritura. Así que de este modo, el sacerdocio de Melquisedec es anterior al sacerdocio levítico.
Abraham también usa un término muy llamativo para referirse a su Dios. Le llama El Elyon, que significa Dios Altísimo, lo que nos sugiere que Abraham consideraba a Melquisedec un verdadero sacerdote de Yahweh. Por supuesto, debemos tener en cuenta que Melquisedec no era Cristo. Melquisedec fue un hombre escogido por Dios para ser su representante entre la gente de aquel tiempo. Sin embargo, Melquisedec, sí podemos decir, era una sombra, un tipo de nuestro verdadero sumo sacerdote celestial. Podemos observar esto en el Salmo 110:4, donde el autor asocia a Melquisedec con el futuro Mesías davídico. Melquisedec sirve pan y vino, un acto que se asociaría al sacerdocio en contextos futuros. Como respuesta a las bendiciones recibidas por parte de Melquisedec, Abraham le entrega los diezmos de todo. En este punto, los resultados de las promesas de Dios comienzan a evidenciarse. Ahora, Abraham es bendecido por las naciones y él también es una bendición para ellas. Por lo tanto, Abraham entrega su diezmo no solo en agradecimiento, sino por reconocimiento a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. El acto de Abraham es un reconocimiento de que todo pertenece a Dios. Dar nuestro diezmo a Dios es simplemente nuestro reconocimiento de que Dios es el dador de todo. Paradójicamente, el diezmo dado por el adorador a Dios se identifica como un regalo de Dios al adorador. No solo porque es Dios quien da el diezmo, esto está en Números 18, versículos 21 al 28, sino también porque la práctica del diezmo trae la bendición de Dios. Deuteronomio 14, 28 al 29. Al igual que Abraham, nosotros somos bendecidos y tenemos la responsabilidad de bendecir a otros. Podemos ser de bendición en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el diezmo y la ofrenda. Con esto, amigos, hemos llegado al final de la lección de este repaso. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden darle like, darle me gusta, comentar en la caja de comentarios, suscribirse si no lo han hecho y entonces de esta manera pues nos podremos encontrar. Y también recuerda, si te suscribes, darle clic en la campanita para que te avise cuando se sube el próximo video. Por lo tanto, nos encontraremos en un próximo repaso del libro de Génesis y también de algunos videos que estoy pensando subir en cuanto a temas así teológicos, estudios, etcétera, etcétera, como el de una jornada profética que lo he estado grabando pero no lo he podido subir. Pronto lo haré ya que hay muchas ocupaciones, las iglesias ocupan mucho, pero pronto lo subiré cuando tenga tiempo libre. Nos encontraremos entonces hasta el próximo video. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.